iniciativa de los medios legislativos. El tema de hoy, el informe para segundo debate del proyecto de reformas al Código de la Democracia. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Tercer Debate. ¿Cuáles son los aspectos que contiene este informe para segundo debate, cuya discusión se lleva en el Pleno de la Asamblea Nacional? Conoceremos la visión del legislador Rubén Bustamante. Rubén Bustamante, ingeniero civil, asambleísta por la provincia de Loja por el movimiento Alianza País, integrante de la Comisión del Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa. Y para complementar esta discusión, este debate, ya nos acompaña el legislador Freddy Alarcón. Freddy Alarcón, licenciado en Ciencias de la Educación, asambleísta por la provincia de Sucumbíos por el Partido Sociedad Patriótica, vicepresidente de la Comisión de la Biodiversidad y Recursos Naturales. Durante esta semana, varios actores han acudido al Pleno de la Asamblea Nacional para entregar sus observaciones respecto del informe de segundo debate del proyecto de reformas al Código de la Democracia. Entre las últimas autoridades que estuvieron presentes estuvo la titular del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaint. Pero ¿cuáles fueron otros de los aspectos que contiene esta iniciativa? Los revisamos en el siguiente video. En temas como la representación política de la mujer, la paridad y equidad en la participación de las mujeres, intervino la asambleísta María José Carrión. Colegas asambleístas, a ser sensible a esta que ha sido una lucha histórica, desde las reivindicaciones de ser consideradas ciudadanas y ahora por una reivindicación que implique ser consideradas como iguales. Con este criterio compartió el legislador Jaime Olivo, hizo el llamado a los partidos y movimientos políticos a incluir a las mujeres en sus filas. La discusión sería en que se le dé esa oportunidad en determinados partidos políticos y movimientos. El límite y el control en el gasto electoral fue tema de análisis del legislador Héctor Muñoz. Todo aporte de campaña tiene que ser público. También Fernando Callejas abordó sobre el financiamiento de las campañas políticas. Mencionó que hace falta un marco legal. Tienen que tener un marco legal debidamente estructurado para evitar esos abusos, esos excesos. Con respecto al financiamiento público y privado para la campaña electoral, habló el legislador Henry Cucalón. Que haya financiamiento público, para que no solamente sean las personas de altos recursos económicos, no sean solamente las personas millonarias las que puedan participar. La realidad de los ecuatorianos en el exterior durante el ejercicio de su derecho al voto fue puesto en contexto por parte de los asambleístas Esther Cuesta y Byron Zuquilanda. Se promueva realmente la participación en los procesos democráticos del país por medio del correo electrónico. Le sale más costoso al país desplazar 20, 30, 40 personas una semana antes de las elecciones que mantener un funcionario en cada consulado, de preferencia migrante, para que pueda dar seminarios de capacitación a la gente que quiera hacer. Otra de las propuestas planteadas la expuso la legisladora Cristina Reyes, quien sugirió la obligatoriedad del debate presidencial a fin de contrastar ideas. Exponer, argumentar de manera seria y responsable sus propuestas a los ciudadanos. La eliminación de movimientos cantonales y parroquiales fue otro eje en debate. La asambleísta Vilma Andrade explicó por qué. Yo sí quiero pedirles que reflexionemos en eso. Los movimientos cantonales y parroquiales no le han hecho bien a la democracia. Luego de 18 intervenciones, el presidente de la Asamblea suspendió el debate, mismo que se retomará el próximo jueves a las 8:30 de la mañana. Mariela Logroño, TVL Noticias. Siga Tercer Debate por Televisión Legislativa Canal 42 en Quito, la radio de la Asamblea Nacional en todo el país, en Facebook por TV Legislativa y en la web en vivo.asambleanacional.gov.es.
Bien, amigas y amigos, gracias a quienes nos miran a través del canal 42 en la ciudad de Quito, también en internet en tvl.asambleanacional.gov.es y a quienes nos escuchan a través de la señal de la radio de la Asamblea Nacional en todo el territorio ecuatoriano. Vamos a saludar con nuestros invitados. Asambleísta Rubén Bustamante, gracias por estar con nosotros aquí en Tercer Debate. Bueno, un saludo cordial a usted, Ricardo. Muchas gracias por invitarnos a este programa. Un saludo cordial a Freddy, un gran amigo y colega de la Asamblea Nacional, y a la ciudadanía que nos escucha este momento. Claro que sí. Legislador Freddy Alarcón, bienvenido a Tercer Debate. Muchas gracias a usted. El saludo cordial a usted, a Rubén. Compartimos algunas actividades en comisiones, en grupos parlamentarios y bueno, yo creo que también hay que saludar a la provincia que represento, a la provincia de Sucumbíos. La radio de la Asamblea es muy sintonizada en esta provincia, pues y todos los sectores siempre están enganchados a la señal de la radio de la Asamblea Nacional. Gracias, asambleísta, por esa gentileza. Legisladores, empecemos por usted, asambleísta Rubén Bustamante. Varios son los aspectos que contempla este informe para ya segundo debate que fue entregado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Empecemos por el tema de control de gasto electoral, que sin duda generó discusión a lo largo de esta semana. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los cambios que promueve el proyecto de reforma legal? Bueno, muchas gracias. Esto básicamente concierne lo que es el financiamiento, en definitiva, o de lo que debería ser el financiamiento, la nueva forma de financiar los procesos electorales. Ahí no hay nada definido, en resumen. No nos olvidemos de que esta reforma que estamos realizando del Código de la Democracia, si bien es cierto, lo que busca es fortalecer el aspecto democrático, pero dentro del proyecto ya de reformas del Código de la Democracia, tenemos muchos aspectos que son de carácter sustantivo y no sustantivo. Y entre lo no sustantivo me refiero a temas como los debates, a temas como el establecer plazos para que el contencioso electoral pueda resolver problemas de los sujetos políticos, etcétera. ¿Esos temas pueden tratarse después? Yo creo que pueden tratarse ahora. ¿Ya? Y de hecho en ello vamos a lograr un consenso, creo, de todos los asambleístas, porque son temas que nos van a permitir avanzar para este proceso electoral que se va a realizar, para que pueda darse con agilidad, con la prontitud, con la transparencia y con la claridad que tiene que darse un proceso electoral. Pero ya hablando de lo que es financiamiento, lo que son los métodos de selección de escaños, lo que es la representación política de los sujetos políticos, valga la redundancia. Estos son temas estructurales que definitivamente, a mi forma de ver, tienen que ahondarse en el debate. Tenemos que debatir más sobre el tema de financiamiento. Y esto le digo ¿por qué? Porque este rato hay una desigualdad total en las lides electorales. Hay candidatos que gastan muy poco y a lo mejor un contrincante para una alcaldía, para una prefectura, gasta 10 veces más de lo que gasta ese candidato que quiere ser alcalde, que quiere ser prefecto, que quiere ser asambleísta, etcétera. Y esto genera una desigualdad absolutamente grande. Entonces, no va a tener las mismas oportunidades aquel que puede invertir una poca cantidad con el que puede invertir una gran cantidad, porque no se va a hacer conocer de la misma manera, porque no puede llegar a los medios de la misma forma, etcétera. Entonces, yo creo que ahí hay un tema estructural que debe debatirse mucho más. Yo me atrevería a plantearles algo, y este momento dentro de la entrevista que este momento llevamos a cabo, el aporte privado que se hace a un determinado candidato realmente dificulta mucho las cosas. ¿A candidato o a la organización política? Porque me parece que hay que ir haciendo esas precisiones. A la organización política, pero también a los candidatos, claro, porque hay dos partes ahí. La organización política recibe recursos también del Estado para toda la promoción política y todo. Por parte del fondo partidario. Pero también el candidato puede recibir aportes privados y de hecho recibe aportes privados. Pero a lo que yo voy, ya yendo a un plano, si se quiere, un poco de extremo, para poder, yo veo la única manera, para poder lograr un equilibrio realmente en una participación a una candidatura, tiene que ser el Estado el que definitivamente pueda hacer toda la campaña publicitaria. ¿Y ya no los privados? ¿Ya no fondos privados? Yo me atrevería a decir que ni siquiera el candidato invierta, sino que sea el Estado a través del Consejo Nacional Electoral el que el publicite. Este rato, Ricardo, lo que necesitamos es tener una corresponsabilidad entre el ciudadano y los sujetos políticos y los movimientos políticos para poder hacer que realmente
No, se ha perdido, yo creo, la credibilidad, se ha perdido absolutamente todo. Muy bien, asambleísta Rubén Bustamante. Vamos con usted, legislador Freddy Alarcón. Dentro del proyecto de reforma se propone crear una unidad especializada de delitos electorales, se denomina, que lo que buscaría es el sinceramiento del límite del gasto electoral, con el objetivo de fijar porcentajes reales de la inversión que hacen los candidatos en campaña y los aportes que reciben para financiarlo. La obligación, o más bien será obligatoria la inscripción del responsable económico quien administrará los recursos de campaña electoral. Estamos protegiendo que de alguna otra forma no se dé casos de corrupción, se han hablado, en donde financistas privados, podría ser, luego obtengan contratos con quien ganó la campaña. Mire, yo creo que esta práctica en el país ha sido totalmente recurrente, sí. Totalmente recurrente y vemos los problemas que hemos tenido a lo largo de la historia, no es reciente, a lo largo de la historia, financistas de campañas que han apostado a tal o cual candidato o partido político y que luego se han visto inmiscuidos en grandes problemas de corrupción o que presionan a las autoridades para ser beneficiados de la mayor cantidad de contratos. Yo creo que esto debe terminar en el país. Yo coincido con Rubén. Mire, no se puede permitir que en este país sigamos con estas prácticas. El ciudadano, mire, yo creo que la sociedad también es la que le corrompe al candidato, ¿sí? Porque no es que el ciudadano común y corriente, el elector, valora 100% los planes de trabajo, las propuestas que hace cada uno de los candidatos. Sí, ¿no? En muchos de los casos yo veo y he visto que se valora es por la cantidad de recursos que se gastan, que se invierten o que se dan. Pero yo decía una vez, mire, si me permite, va a haber un ejemplo. Un candidato que estuvo 5 veces en competición a la presidencia de la República y finalmente nunca lo obtuvo. Invirtió grandes cantidades de recursos, porque son 5 campañas, pero nunca obtuvo la presidencia de la República, nunca obtuvo el voto favorable. Sí, totalmente de acuerdo. Pero mire, nosotros hemos tenido en provincias pequeñas, en cantones pequeños de pronto, ya es práctica común en algunas provincias de que la gente le apuesta al candidato que más gasta y estas inequidades yo creo que hay que corregir y estoy totalmente de acuerdo con Rubén. Yo decía en un programa de radio en mi provincia, yo creo que al candidato hay que valorarlo por su propuesta, por su plan de trabajo y luego a la autoridad también hay que valorarle por el resultado, por el cumplimiento de su plan de trabajo, porque es típico, mire, y esto yo digo tiene que acabarse, es típico que todo mundo en el tiempo de campaña viene a pedir y a pedir y a pedir y a pedir a todos los candidatos. Y también una vez que se llega, una vez que ese candidato llegó, también es típico de ir ya a exigirnos. Pero eso es corrupción. Eso es corrupción. Yo te di el voto, yo voté por vos, yo te ayudé en la campaña y tienes que darme esto, tienes que darme lo otro. Y yo creo que, mire, eso el Consejo Nacional Electoral debe asumir un papel sumamente importante en ese control. Y para eso, legislador, y para eso el Estado tiene que cubrir el 100% de la campaña como propone el legislador Bustamante. Mire, yo creo que sería fundamental, y aquí en el debate había alguna propuesta de un asambleísta que es el Estado el que debe invertir, debe correr con esos gastos para que no haya después este camino a la corrupción, ¿sí? Y si se quiere, la autoridad ya se siente prácticamente presionada porque de una manera recibió recursos y de pronto de otra manera recibió favores de tal o cual ciudadano o de tal o cual empresa, en este caso, o empresario, y que se siente atado, se siente amarrado en el cumplimiento ya de su gestión como autoridad. Pero ahora bien, asambleísta Rubén Bustamante, legislador, si es así entonces estaríamos incluyendo en nuevo gasto público, más recursos para una campaña electoral
que se invirtieron. Con esta iniciativa uno creería que por lo menos se podría multiplicar, triplicar más. Verán, yo creo que aquí estamos pensando a veces mucho en el tema económico, pero tenemos que pensar si logramos hacer un código de democracia adecuado, ¿cuánto ganamos en democracia? Estamos hablando de una democracia en el país, en la que funciona acá en el Ecuador, que es de carácter representativo. Es decir, la sociedad, la ciudadanía, escoge a sus representantes para ser representados, para que tomen las decisiones por ellos, en definitiva. Esa es una forma de democracia y es la que aplicamos acá. Mixta, si se quiere, porque hay otras formas de democracia en donde hay una participación directa, y es la democracia directa en donde a través de referéndums, de consultas, se pueden hacer. Pero cuando hablamos de democracia, hablamos en definitiva del bienestar colectivo, del bienestar ciudadano. Y al hablar de eso, hablamos de una forma de vivir mejor de los ciudadanos del Ecuador en este caso, y estamos hablando desde el niño que está en el vientre de la madre hasta el anciano que está terminando sus últimos días o ha terminado su vida ya en definitiva. Entonces, esto de hacer democracia, que es muy difícil, que es muy complejo, no debería llevarnos por el tema de los recursos. Cuando yo hablo de esto que le acabo de mencionar, hablo de una medida dura, y tal vez sea la primera vez que lo están escuchando en el país, pero cuando hablo, lo hablo tajantemente, porque el Consejo Nacional tiene que generar la conciencia suficiente en el ciudadano desde pequeño hasta adulto para que pueda interesarse nuevamente del ambiente político y saber que la democracia es su forma de vivir, es la forma en cómo va a vivir en el Ecuador, porque al fortalecer la democracia, los ciudadanos van a podremos escoger mejor a nuestros representantes y en función de ello hacer ya una forma de vivir diferente. Pero cuando hablo de los recursos del Consejo Nacional Electoral, yo no estaría realmente escatimando esfuerzos en la parte económica cuando sabemos que ya no vamos a tener esa agresión en todas las ciudades del país con las pancartas. Mientras Freddy pone 100 pancartas para su campaña, Rubén Bustamante pone 10.000 pancartas, entonces se vuelve totalmente inequitativo. El tema ambiental, que es otro tema fundamental. Si el Consejo Electoral, yo le pongo un ejemplo, y si el Consejo Nacional Electoral en sus páginas web obliga, todo ciudadano necesita su carnet, necesita su tarjeta de haber votado, porque es un documento que nos sirve para poder hacer nuestros trámites. Pero si el Consejo Nacional no se dedica a hacer la labor que tiene que ser, a enseñar, a capacitar a todos los votantes, pasar los 16 años, para que podamos informarnos a través de la página web, a través del internet, cuáles son los candidatos de Loja, los de Sucumbíos, los de Cuenca, etcétera. Es decir, forzar un poco al ciudadano para que investigue realmente quiénes están detrás de un proceso electoral y poder hacer. Y nos evitamos este tema de estar generando todos estos procesos de contabilidad y todas estas situaciones, porque ya el candidato no va a tener más que gastar sino de sus recursos, tal vez los vehículos con que pueda movilizarse, a dar un discurso en algún lado, etcétera, pero ya no esa desigualdad en la propagandística, porque todo irá controlado por el Consejo Nacional Electoral y en Sucumbíos sabrán que Freddy Alarcón es el personaje que quiere ser candidato a la alcaldía y estará en las radios, estará en la televisión, estará en el internet y estará ahí. Pero legislador, si es así también hay que de alguna u otra forma revisar el número de organizaciones políticas. Solo en la última campaña presidencial, candidatos para el sillón de Carondelet, al menos 18, solo 18. Y de allí teníamos varios candidatos para diversas organizaciones sociales. La que vivimos en las últimas elecciones seccionales también, al menos 60 candidatos tuvimos igualmente, solo en 60 organizaciones políticas que lo que buscaban es al menos tener, todas ellas al menos un candidato para la alcaldía de Quito, por ejemplo. Son cifras que uno creería, bueno, es momento de revisar también el número de organizaciones políticas, ¿o no? Definitivamente, yo creo que sí, yo creo que en este tema realmente debemos ser mucho más seguros, mucho más cautos realmente para ver a aquellas organizaciones políticas que puedan realmente tener la posibilidad de participación y sobre todo tengan los elementos que tenemos que definir dentro de la Asamblea Nacional, cuáles son realmente. Estamos hablando de ideologías políticas y yo hago la gran pregunta acá, ¿todavía hay ideologías políticas en el país? ¿Las hay? ¿Cree usted, legislador? Yo creo que ya no en la magnitud como había antes, pero hay ideologías políticas, de izquierda, de derecha, etcétera. Pero tendríamos que pensar en todo este escenario en definitiva para ver realmente cuáles son los insumos que requiere una organización política para ser calificada como tal dentro del Consejo Nacional Electoral y sobre todo para que tenga opción. Pero eso también significa
hablar de toda la representatividad que necesitamos en el país. Se escucha a menudo y escuchamos de que la Asamblea debe reducirse o que haya una bicameralidad, etcétera. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que mientras más representatividad tengamos en el país, vamos a poder hacer las cosas mejor. El reducir a veces el espacio no es bueno. Y hablando de representatividad, yo le digo algo. Tenemos que cambiar las reglas del juego. Y hablo de mi provincia. En mi provincia de Loja, la provincia de Loja, somos 4 candidatos a la Asamblea. ¿Y sabe de dónde son los 4 candidatos? O los 4 asambleístas de la provincia de Loja. De Loja. Es decir, el sector rural, tenemos un sector importante, el sector indígena. Y me refiero a nivel nacional, los afros, los indígenas, etcétera, los migrantes. O sea, todos esos niveles de representación tienen que estar centrados acá. Por ello, solamente termino con esto, el código de la democracia tiene que ser analizado de mejor manera. Tenemos plazo hasta noviembre para poder aprobar este código. Y yo les he dicho, y lo dije aquí en el Pleno de la Asamblea, de que estoy de acuerdo con todo lo referente a justicia electoral y algunos otros temas más que podamos ponernos de acuerdo. Muy bien. Asambleísta Freddy Alarcón, siguiendo esta línea entonces, ¿es necesario revisar el método de asignación de escaños? ¿Usted es partidario de que se deje de lado el método de Hond, que sirve para la designación de las autoridades nacionales por una fórmula de Webster? Mire, yo creo que esta propuesta cuenta con el apoyo de la mayoría de asambleístas. Hemos analizado hasta este momento cómo se han repartido los escaños y creemos que no es equitativo, no es justo, ¿no es cierto? ¿No representa a todas las organizaciones políticas? Vemos que ayer en el debate se ponía un ejemplo, ¿no? Un partido político que tiene el 38% de aceptación en los votos, con los votos, tenía el 54% de representación en la Asamblea Nacional. Y entonces vemos... Y las restantes eran organizaciones políticas que están divididas, pero con menor porcentaje, ¿o no? Entonces vemos que no hay esa equidad en el reparto, y por eso inclusive aquí se decía ayer en el debate que si yo como candidato tengo un voto más arriba que el otro candidato, pues yo tengo que ser el que gano la elección, ¿no es cierto? Y no, a veces este método que tenemos hasta ahora no se ha compadecido con eso, con la intención del voto de los ciudadanos. ¿Por qué no se ha compadecido? Porque ustedes ven cómo se ha repartido, ¿no es cierto? Inclusive este reparto con el método de Hond ha sido inequitativo. Y por eso es que se quiere ir al otro método, para que inclusive yo, como candidato, tenga, si estoy en segundo lugar, en tercer lugar, y tengo más votos que el primero, pues ese candidato es el que prefirió la ciudadanía y es el que tiene que ir y representar a la ciudadanía. Aunque se deje por fuera organizaciones políticas pequeñas, si se quiere, que no tienen un gran número de representantes. Inclusive yo creo que no se debería forzar con un método a lo que la ciudadanía no eligió. Hay tesis inclusive que se dice que inclusive deberíamos ir a las elecciones unipersonales, ¿sí? Ya no a las pluripersonales. Ya no a las pluripersonales, ya no a las de partido, ya no a que la plancha es la que me da la representatividad de pronto, sino más bien el voto que ejerce el ciudadano, ese voto tiene que ser el voto que le representa. Pero muchas de las veces el ciudadano no vota por ideología, sino vota por el personaje más conocido, tal vez la persona que está en televisión muchas de las veces, pero no necesariamente ese ciudadano es quien tiene todo el bagaje político, el bagaje ideológico que necesitaría, por ejemplo, en el caso de la Asamblea Nacional, ¿o sí? Mire, ahí vamos justamente a lo que hablábamos en el primer momento. Sí, muchas veces la ciudadanía vota o se compromete con quien más da, con quien más pone. Sí, y no ese es el espíritu. Yo creo que el espíritu de la democracia debe ser lo que yo como candidato propongo a la ciudadanía. Y por eso es que siempre yo digo que la ciudadanía es corresponsable y siempre he dicho, el país que nosotros queremos es lo que nosotros elegimos como ciudadanos. Sí, el cantón
el resultado será de lo que nosotros elegimos a las autoridades. Y luego la ciudadanía, mire, dice yo me equivoqué, y yo realmente estoy decepcionada, porque eso es lo que la ciudadanía eligió, Pero escogió. ahí viene una crítica. Resulta que hay ciudadanos que escogen a determinada autoridad y por A o B o situación política ya no están en el cargo. Caso del Consejo Nacional Electoral, que después reemplazó al transitorio. Mire, yo creo que, bueno, el Consejo Nacional Electoral no creo que jugó un papel importante en este tema, ¿no? ¿Quiénes elegimos al Consejo de Participación Ciudadana? Fuimos los ciudadanos y que estuvimos de acuerdo. Pero por consideraciones políticas ya no están en el cargo. Bueno, no creo que por consideraciones políticas, sino por algunos errores que se cometieron y también por errores que cometió el Consejo Nacional Electoral, por obviar muchos procesos, y que la Asamblea Nacional hizo una valoración de la actuación de aquellos autoridades, si se quiere, que estuvieron y que ya no están. Yo creo que nosotros como autoridades tenemos que cumplir todos los procesos, y es el Consejo Nacional Electoral que tiene que hacer el trabajo que manda la ley. Mire, este consejo y muchos consejos electorales han dejado mucho que desear. Conversaba con un asambleísta hace un momento, mire, brevemente. Desde hoy mismo vemos que ya muchas personas están haciendo una pre-campaña. ¿Y dónde está el Consejo Nacional Electoral? Eso tiene que ser revisado. Legislador Rubén Bustamante, brevemente, entonces, ¿cuál es el método que finalmente servirá para determinar que cierto ciudadano que se postula a una candidatura finalmente sea el que llegue, el que obtenga el favor del pueblo? Mire, estamos hablando mucho de los dos métodos, tanto del de Hunt como el de Webster, cada uno con sus diferencias. El de Hunt, que beneficiaba y permitía beneficiar realmente a las grandes mayorías políticas, al partido político de mayor cantidad de militantes. Y el de Webster, que trataría un poco al dividirlo para números impares, porque el de Hunt dividimos la votación para números pares, el de Webster para números impares. Tratamos de equilibrar un poco, pero tratamos de hacer el esfuerzo. Yo hablaría, Ricardo, de algo diferente. Yo creo que este momento, con todo lo que hemos avanzado en el país, no deberíamos estar hablando de ninguno de los dos métodos. Deberíamos estar buscando la alternativa de ubicar nuestro propio método de selección en el país. ¿Y hay alternativas. ¿Es posible? Mire, yo le hablaría de una o dos posibilidades que hemos estado analizando, que hemos estado revisando. El que los movimientos políticos puedan proponer únicamente el 50% de los candidatos, que sea de elección directa de los ciudadanos por votación, que tenga el acceso a la representación solamente el 50% de las posibilidades. En el caso de Loja, por ejemplo, que el Movimiento Alianza País, al cual yo me represento, tenga la posibilidad de hasta 2, y los otros 2 del resto, que también participan, puedan, los de mayor votación puedan llegar. Pero esto en paridad de género. Pero ahí, por ejemplo, ¿no estaríamos cayendo exactamente en lo mismo, método de Hunt? Porque finalmente, si es que es así, bajo ese ejemplo, Alianza País seguiría teniendo la mayoría. No, porque va a tener solamente el 50% de representación. Es lo que usted podría tener, no tiene más. Y los otros 2 espacios van los de mayor votación del resto de partidos políticos. Entonces, bueno, son elucubraciones en este momento que son motivo de debate. Pero yo digo, o sea, este momento ya hemos avanzado. ¿Por qué tenemos que estar dependiendo de métodos que fueron originados en otros países, etcétera? Será motivo algún momento de debate. Ahora bien, asambleísta, este es uno de los temas que ha generado mayor discusión en el Pleno de la Asamblea Nacional y sobre todo en el segundo debate, porque la propuesta nace desde el Consejo Nacional Electoral. Mucho se ha dicho que esta observación no fue incluida dentro de la primera discusión, tanto en la Comisión de Justicia cuanto en el Pleno de la Asamblea Nacional. Desde su visión, ¿es posible que este posible cambio en el método de asignación de escaños pueda tratarse en una ley diferente, en un proyecto de reforma diferente, o tiene que ser necesariamente en el actual, en el que están discutiendo ahora? Yo me atrevería a decir que podríamos tratarlo ahora, ¿no? Podríamos tratar, y parece que en ello hay una especie de consenso ya dentro de lo que es las diferentes bancadas, se lo podría tratar. Pero yo creo que debemos avanzar mucho más allá. Si bien es cierto, este momento, como digo, vamos a trabajar en algunos temas que vamos a poder aprobar. Yo soy partidario de que trabajemos en lo de justicia electoral y algunos otros temas más.
Pero el resto, lo que es estructural, lo que le decía a usted, representatividad, lo que le decía financiamiento, los mismos métodos que son en temas estructurales, los mismos métodos que se están tratando para la distribución de escaños, todo esto realmente, el tema de paridad, que es fundamental. Paridad de género. El tema de paridad, deberíamos tratarlo a profundidad, terminar esta fase para dejar un poco medio habilitado, si se quiere, el próximo proceso electoral, pero inmediatamente esto no debe parar y debemos entrar a trabajar. Y yo, mi criterio en lo personal, y creo que coincidimos con Freddy en eso, es de que este libro, este Código de la Democracia, para mí es una de las normas más importantes del país. Porque si logramos estructurar a través de esta normativa realmente un fortalecimiento grande, importante, de la democracia, este país va a cambiar. Mire, yo antes topaba usted un tema muy rápidamente, le digo, y lo topaba Freddy también, sobre el tema de la representatividad. Los candidatos van a una lida electoral, presentan un programa de trabajo, pero ¿sobre la base de qué lo presentan? Le digo esto porque yo fui prefecto de la provincia de Loja también, y le digo ¿sobre la base de qué? Uno hace un plan de trabajo muy subjetivo, pero no lo hacen sobre la base del plan de desarrollo provincial, cantonal o local. ¿Cómo usted va a cuantificar un proceso revocatorio? La representatividad es fundamental, por eso hablo mucho de fortalecer la democracia a través de este código, porque este momento, Ricardo, estamos viviendo con autoridades que tienen el 18, 20%. Si a esa autoridad hablemos del 15, 18, 20%, le viene un proceso de revocatoria, significa que ese 18% que lo apoya, a lo mejor muchos de ellos ya no lo apoyan, y el 80% restante no estuvo de acuerdo. Entonces el proceso de revocatoria se va a dar de forma inmediata. Y además, las revocatorias en este momento también se vuelven muy subjetivas. Pero eso es un mecanismo legal establecido también en la Constitución. Totalmente de acuerdo, pero se vuelve subjetivo, porque usted, ¿sobre qué cuantifica una revocatoria? ¿Sobre el plan de gobierno? Sí, y el plan de gobierno, ¿sobre qué lo hace? Si no tiene sobre un plan de desarrollo, usted no puede tener una valoración exacta sobre un proceso de revocatoria, pero si usted lo hace sobre un plan de desarrollo provincial, en donde usted tiene que realizar 1000 kilómetros de vías, y usted como candidato a la prefectura dice yo ofrezco 100 kilómetros hacer 100 kilómetros en mi periodo, si falla con eso, hay hace solamente 30, 40. Ese es causal para la revocatoria de mandato, el incumplimiento del plan de pero me refiero que usted tiene algo ya cuantificable, es decir, ya puede medir el nivel de revocatoria. Correcto, muy bien. Legisladores, tenemos otro de los temas. Brevemente, el encabezamiento por listas por mujeres, dice. Plantea el encabezamiento obligatorio de mujeres en las listas pluripersonales del 50% de las listas presentadas y en todas las dignidades. Su visión brevemente, legislador Freddy Alarcón, antes de irnos a una pausa. Mire, yo creo que es fundamental la participación de la mujer, sumamente fundamental, pero yo no creo que debemos forzar a ningún movimiento, a ningún partido político que de manera obligatoria tiene que poner como cabeza a una mujer. Tiene que ser potestad, tal vez, no mandatorio. No potestad, la ley lo dice clarito, hay la paridad, ¿no es cierto? Si son 6 candidatos, 3 tienen que ser hombres, 3 tienen que ser mujeres. Pero que lo encabece una mujer. En el orden que vaya, porque yo creo que debe ser potestad del partido político si es que la mujer tiene liderazgo y si es que el partido considera que con la mujer va a llegar primero, pues tendrá que ir la mujer primero, y eso ha ocurrido en inclusive en muchas elecciones. Pero en las últimas elecciones observamos que se incrementó el número de autoridades varones y no de mujeres. Posiblemente, como decían muchos también en el debate, posiblemente pusimos primero mujeres, pero no llegaron. ¿No es cierto? Yo creo que ahí depende de la aceptación que tenga, sea el candidato hombre o sea la candidata mujer. Es fundamental y está normado, regulado en la ley. Yo creo que, mire, hay ejemplos a nivel mundial de grandes lideresas que no han necesitado inclusive tener este tipo de leyes para llegar, ¿no? Que no han necesitado ir primero en la lista, ¿no? Y aquí mismo vemos que no han necesitado ir primero en la lista para llegar, pero que han llegado. Yo creo que esto debe ser una potestad del partido, del movimiento político, de que coloca primero a una mujer o segundo a una mujer, porque eso tendrá que ver con el liderazgo y con la aceptación que tenga en cada uno de los sectores. Correcto, muy bien, legisladores, amigas y amigos, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos todavía tenemos que hablar respecto de licencias obligatorias sin sueldo por reelección, un tema que también ha generado discusión, y democracia comunitaria, un tema que ha quedado, me parece, allí poco relegada del debate. Vamos a seguir con este programa, nos vamos a una breve pausa.
Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros en este su programa Tercer Debate. Conversamos con los asambleístas Rubén Bustamante y Freddy Alarcón respecto del proyecto de reformas al Código de la Democracia. Legislador Rubén Bustamante, en el anterior bloque conversaba respecto de este encabezamiento de listas por mujeres. Se habla de que cada una de las organizaciones podrá postular a las mujeres para sus distintas candidaturas, listas pluripersonales se señala, pero encabezando las listas. ¿Es factible aquello? ¿Debe ser mandatorio, potestativo o en su defecto de las organizaciones políticas? Sí, bueno, muchas gracias. Mire, lo que está planteado en el Código de Democracia es el 50% que sea de representatividad para las mujeres. Y eso realmente es lo que tenemos, es una meta que tenemos que llegar, porque ya lo han logrado varios países. Recientemente en México están trabajando de esa manera, algunos otros países europeos están trabajando así. Pero yo no estoy de acuerdo en la forma como se expresa en el Código de la Democracia, porque me está diciendo el 50% de representación de mujeres. ¿Pero de qué? Pero ese 50%, ¿cómo lo puedo ubicar? A lo mejor me interesa ubicar en las provincias más grandes los candidatos que pueden ganar y pongo solo hombres en ese sector, en las provincias más grandes, y en las provincias más pequeñas pongo el resto a las mujeres de candidatos, etcétera. No, mire, yo presenté un proyecto que fue aprobado ya por el CAL, que tiene que ver con la paridad e igualdad de hombres y mujeres en la representación pública, es decir, para que puedan ser candidatos. Ese proyecto está aprobado y eso plantea lo siguiente, plantea en definitiva cuestiones que ojalá algún momento por el bien de las mujeres realmente se logre, ya le voy a mencionar, se logre alcanzar. Pero, por ejemplo, para la representación, para lograr esa igualdad del 50-50, proponemos en este proyecto que le acabo de mencionar, el que las listas sean hombres por un lado y mujeres por otro lado. ¿No en la misma lista? ¿Por qué? Sí, no, en la misma lista, pero usted pone hombres en un lado y mujeres en otro lado, para que la gente tenga la posibilidad de votar por quien quiera. Y esto no está muy alejado, la verdad. En el Consejo para armar lo que fue el Consejo de Participación Ciudadana, esta asamblea ya lo hicimos, recordarás Freddy y tú, lo hicimos y pusimos en un sector hombres, en el otro sector las mujeres. Había un impar que no sabíamos cómo ubicarlo. Se tomó la decisión, en definitiva, que por ahora sea, si mal no recuerdo, fue hombre y se lo ubique, pero para el próximo Consejo de Participación Ciudadana ya sea una mujer. Entonces, ahí usted va a poder lograr realmente niveles de igualdad. Pero ahí, legislador, ahí viene la pregunta, el cuestionamiento, si se quiere. Finalmente, de esas autoridades, o más bien de esos postulantes, ¿cuántos fueron hombres y cuántos son mujeres? ¿Quiénes realmente fueron elegidos? Bueno, en el Consejo de Participación Ciudadana ya lo hicimos así y generamos la paridad en definitiva e igualdad dentro del Consejo, de lo que fue el Consejo de Participación Ciudadana. Pero ya en las elecciones de carácter pluripersonal o unipersonal tenemos que hacerlo de la misma manera. Miren, antes hablábamos, me salto un ratito este tema, pero antes hablábamos de la representatividad, cómo poder superar ese 18-20% que en este momento están siendo electos muchas autoridades en el país. Se me ocurre, a lo mejor para prefectura o para alcaldía, generar una segunda vuelta electoral que podría fortalecer ese escenario. Eso lo digo como un mecanismo, pueden haber muchos más, ¿no? Pero hay que lograr esa fortaleza. Y dentro de esto yo no le veo muy lejano, Ricardo y Freddy, el tema de que podamos, este proyecto está presentado, se debatirá, el que le acabo de mencionar para representación y generar paridad entre hombres y mujeres, va a ser debatido. Pero tenemos que avanzar. Ya hay países, yo mencioné al inicio, que lo lograron y tenemos que lograrlo, pero logrémoslo adecuadamente dentro de los mecanismos correctos. Correcto. Otro de los temas, legislador Freddy Alarcón, licencia obligatoria sin sueldo por reelección. La idea es que sea obligatorio para los dignatarios que opten por la reelección inmediata. Actualmente es potestativo. Lo puede como no lo puede hacer. ¿Es posible aquello? Mira, yo creo que hay que ir mucho más allá. Yo he presentado un proyecto inclusive para que no sea solamente el hecho de que tal o cual candidato que va a la reelección o que va a un cargo diferente saque o no saque comisión de servicios, sino que tiene inclusive que renunciar obligatoriamente. Actualmente, ¿sí? Actualmente un funcionario público que desee postularse a otra dignidad tiene que renunciar, pero si va para la reelección puede como no puede renunciar. Usted lo que considera es que debe renunciar, en las dos condiciones. Que debe renunciar en las dos condiciones. ¿Por qué razón?
Porque yo como asambleísta de este momento, viene el nuevo proceso electoral, me voy a la reelección, yo tengo una ventaja, O voy a una reelección, a una alcaldía, a una prefectura, hay una ventaja y ahí se presta para hacer el mal uso inclusive de los bienes y de la autoridad. Vemos que en el tiempo de campaña van a ofrecer muchas cosas, van a inaugurar obras y eso viene en desmedro del que viene acá, del que está al otro lado, del que no está ostentando un cargo. Pero si se utilizan fondos públicos, eso constituye un delito y ahí entra el rol de la Contraloría. Pero eso es lo que no pasa en este país. Ni el Consejo Electoral, ni la Contraloría, ni los otros organismos de control han hecho su trabajo y por lo tanto, para evitar todo esto, yo creo que es fundamental que se considere este aporte que yo he hecho a través de un proyecto de reforma, que tienen que renunciar de manera obligatoria, porque de lo contrario seguiremos en lo mismo. Y mire, yo hablaba con la presidenta de la comisión y creo que hay algunos aspectos fundamentales que son necesarios insertar en esta reforma como este que hoy por hoy, si yo quiero, saco comisión de servicios, si no quiero, no saco y sigo en el cargo y sigo también haciendo campaña. Y ahí viene la discusión, hasta dónde un postulante ocupando el cargo público está como candidato y como autoridad. ¿Cuál es esa línea que lo puede diferenciar? Mire, yo creo que está comprobado que ni siquiera han podido desempeñarse, solo llegan de pronto. Yo he visto candidatos a la reelección que llegan a firmar los papeles nada más, pero están cobrando el sueldo y ocupando ese espacio que no debería ocupar en ese momento. Yo estoy proponiendo que la renuncia sea en el momento que se solicita la inscripción de la candidatura, tendría que renunciar al cargo y desvincularse de la institución y dejar que la institución siga su camino normal con quien le suceda a partir de ese momento y dedicarse de lleno a la candidatura y a exponer a los ciudadanos, a los electores, su plan de trabajo que ha construido para aquello. Ok, y legislador Bustamante, allí quedaría un lapso de tiempo de darse esta reforma, quedaría un lapso de tiempo en donde quien postula como candidato y de no lograr la reelección, finalmente no habrá concluido con su periodo para el que fue elegido. ¿Qué va a pasar allí? ¿Cómo van a funcionar? Bueno, es un tema delicado, pero yo concuerdo mucho realmente con lo que dice Freddy, porque lamentablemente cuando se saca una licencia se dejan ataduras y se deja la forma. Claro. Es muy difícil cuantificar realmente el verdadero apoyo que tenga dentro de la institucionalidad, pero se dejan las ataduras para poder fortalecer una campaña electoral. Y yo concuerdo plenamente con Freddy. Pero más allá de ello, yo creo que yo soy una de las personas que considero realmente que deberíamos servir una sola vez en cada cargo que la ciudadanía nos pueda brindar. ¿No haber la reelección? Mire, yo creo que un periodo, a mi forma de ver, es suficiente. Bueno, será motivo del debate de los dos periodos y todo. ¿Por qué no la reelección? Yo he sido partidario, le digo en orden personal, de la no reelección en el mismo cargo. Tal vez la solución a eso, porque a veces se dice, bueno, es muy poco el tiempo que tengo para la alcaldía, no voy a lograr avanzar a hacer todo lo que quiero hacer en los 4 años, pero pongámosle un año más, 5 años iban a ser suficientes para poder hacer el trabajo que quiero hacer. O saltándose un periodo, tal vez la reelección, pero saltándose un periodo. Sí, hay una cosa que yo veo aquí, una situación, y es este tema de ser designado como autoridad con lo que se tiene que hacer dentro de una institución pública. Estamos hablando de 4 años, son muy pocos, estamos hablando de 5 años, que sería un periodo racional para poderlo hacer. Pero muchas veces no podemos lograr hacer lo que queremos hacer, es porque realmente no tenemos un patrón a seguir. Hablaba yo antes del tema de los planes de trabajo, y los planes de trabajo son muy subjetivos. Así a mí se me ocurre poner en cada rubro lo que yo quiera poner, pero no estoy haciéndolo sobre la base de un plan de desarrollo, como dije, provincial, cantonal. Entonces, yo creo que hay mecanismos, más allá ya de la configuración que le podamos dar, hay mecanismos para fortalecer lo que realmente, en lo que quiero llegar al final de este comentario, a fortalecer lo que realmente una autoridad tiene que hacer. Si es un prefecto, tiene que saber a qué va, tiene que saber qué es lo que tiene que hacer para su provincia, con qué recursos va a contar.
etcétera. ¿Con qué elemento humano va a contar? Igual para un alcalde, igual para un presidente de junta parroquial. Entonces, estos mecanismos, a mi forma de ver, son de debate. Tendremos que definir alguna postura sobre este tema, si es con licencia, si no es con licencia, si a lo mejor es una sola vez, pero fundamentalmente lo que tenemos que llegar a hacer es que este ciudadano que va a ser representante de una sociedad sepa lo que tiene que hacer. Ahora bien, asambleístas, finalmente nos quedan ya pocos tiempos, hay algunos otros de los temas que todavía caben en discusión, que es violencia política de género, democracia comunitaria y también algunas propuestas del Tribunal Contencioso Electoral. Finalmente, voy a empezar por usted, asambleísta Freddy Alarcón. ¿Le va a alcanzar el tiempo a la Asamblea Nacional para aprobar todas estas iniciativas, este proyecto de reformas? Porque se trazaron como meta finales del mes de noviembre, está ya a la vuelta de la esquina. Necesitarán remitirlo al Ejecutivo para su objeción, que son 30 días. Regresar a la Asamblea Nacional 30 días más. Calculando tiempos, uno creería que hasta febrero debería estar ya publicado en el registro oficial, porque en el 2020 empieza ya el año en donde no se deben efectuar cambios en materia electoral. ¿Tendrán estos 15 días ustedes, legisladores, el tiempo suficiente como para aprobar este proyecto de reformas? Mire, yo creo que hay que hacer el esfuerzo y es imprescindible que nosotros vayamos con esta reforma a las nuevas elecciones. Sí, hay cambios sustanciales, bueno, que el tiempo justamente de una hora es poco para toparlo, pero yo creo que la Asamblea y los asambleístas debemos hacer el esfuerzo para que esta reforma se cumpla en los tiempos que están establecidos. Lamentablemente, no se puso o no se quiso, seguramente, no sé por qué, no se debatió. Debatir con mayor anticipación, sabiendo que se viene un nuevo proceso electoral y que los tiempos apremian. Pero yo creo fundamental, hemos conversado con los integrantes de la comisión, con la presidenta, y creo que es la voluntad de todos los asambleístas de que el día de mañana se cierre este debate y ojalá podamos lo más pronto posible votar y darle al país esta ley que, como decía Rubén, consideramos que es una de las leyes fundamentales, porque la democracia creemos que es el pilar fundamental para el desarrollo de los pueblos. Sí, mire, la democracia yo creo que es la esencia misma de la participación de todos los ecuatorianos, y creemos que si hacemos el esfuerzo, si tenemos la voluntad, si la asamblea y las autoridades que encabezan esta asamblea tienen la voluntad, yo creo que podemos llegar y podemos cumplir con los tiempos y podemos ir con esta reforma al nuevo proceso electoral. En el 2021, asambleísta Rubén Bustamante, igualmente, ¿le alcanzarán los tiempos? No, yo creo que no. Yo por eso le mencionaba al inicio de esta entrevista, y quiero dejarlo aquí para el análisis. Yo creo que este rato debemos hacer dos partes. El primero al que me refería yo es a todo lo que podemos hacer, aprobar. Hablé de los temas de justicia electoral, me refería a algunos, creo que eso podemos aprobarlo sin ningún problema, más otras circunstancias, por ejemplo, lo que hablaba usted, violencia de género, etcétera, cosas en las cuales no va a ser difícil ponernos de acuerdo, y de hecho hemos conversado, hemos hablado. Hay consenso, hay unanimidad al menos. Pero yo vuelvo a referir, los temas estructurales, Ricardo y ciudadanía, que deben quedar todavía para el debate, son para mí la representatividad, que es un problema gravísimo en el país. Si no tenemos representatividad en el país, no tenemos democracia. Cuando hablamos de representatividad, si me permite, ¿nos referimos al método de asignación de escaños? No, otro tema. El tema de la representatividad, me refería yo a la forma como este momento la ciudadanía, la sociedad ha perdido toda la credibilidad en el sector político. Como este rato tenemos autoridades que están electos con el 15, con el 18, con el 20%. Correcto. Por eso me ponía ejemplo incluso de las revocatorias. ¿Qué otros temas son estructurales? Tema financiamiento, fundamental para mí. Tenemos que tomar una decisión tajante, definitiva. No podemos estar con tintas medias, que hoy le ponemos un poquito de plata a través del Consejo Nacional Electoral o le restamos. No, eso tiene que acabarse. Para mí es la sinvergüencería más grande del mundo. ¿Qué otro tema? El tema de representación, tema de paridad, que es fundamental. Y a lo mejor, si ponernos de acuerdo por ahora para este proceso en el tema de los métodos de distribución de escaños, de acuerdo, lo aprobaremos. Pero yo sigo insistiendo en que debemos trabajar en el país ya de acuerdo a nuestra realidad en un método
propio. Muy bien, gracias legislador Rubén Bustamante, gracias asambleísta Freddy Alarcón. Gracias amigas y amigos, ustedes entonces sacarán sus conclusiones como siempre, desde donde nos miren, desde donde nos escuchen. Esto ha sido Tercer Debate, que tengan una buena tarde.